Me llamo Madame Olga, tengo 62 años y soy curandera aquí en el interior de Ceará, en la pequeña ciudad de Canindé. Mi casa está al final de la calle de las Flores, donde las personas llegan desesperadas buscando alivio para males que la medicina convencional no logra curar. Hoy quiero contar la historia de Regina, una muchacha de apenas 16 años que llegó a mí completamente destrozada por una hechicería terrible, y cómo al salvarla recordé mi propio camino de descubrimiento de mis poderes mediúmnicos. Era una tarde de septiembre cuando Regina apareció en mi puerta, delgada, pálida, con grandes ojeras y una mirada asustada que me heló el corazón. Ella estaba acompañada de su madre, doña Francisca, que lloraba desesperadamente. «Madame Olga, por el amor de Dios, usted tiene que ayudarme. Mi hija se está muriendo poco a poco y ningún médico puede descubrir qué tiene», suplicó la madre, sujetando las manos temblorosas de la muchacha. Regina apenas podía hablar. Su voz salía como un susurro ronco, y me contó que hacía 3 meses empezó a sentir un dolor terrible en la garganta, como si algo estuviera cosido dentro de su boca. Ya no podía cantar. Ella era la solista del coro de la iglesia y estaba perdiendo peso drásticamente. Las pesadillas eran constantes. Soñaba con ranas saltando hacia ella, tratando de meterse por su boca. En cuanto la vi, mi mediumnidad se activó de inmediato. Sentí una energía pesada, oscura, pegada a ella como una sombra. Era brujería, sin ninguna duda. Una magia negra, bien elaborada y cruel. «Hija, alguien te hizo un gran daño», dije mirándola directamente a los ojos. «¿Tienes alguna enemiga? ¿Alguien te tiene envidia?» Regina intercambió una mirada significativa con su madre antes de responder. «Está Joana, de mi escuela. Ella siempre ha tenido celos porque yo ando con Marcos, que era su exnovio. Desde que comenzamos a salir, vive amenazándome, diciendo que me va a hacer pagar». Doña Francisca completó: «Esa chica es hija de Cefa malvada, esa que todo el mundo sabe que se mete con esas cosas malas. Ella vive cerca de nuestra casa del otro lado de la calle». Enseguida supe lo que debía hacer. Tomé mis caracoles y los tiré ahí mismo, sobre la mesa de mi sala de consultas. Las conchas me mostraron exactamente lo que sospechaba. El nombre de Regina estaba cosido en la boca de una rana viva, enterrada bajo su casa. Era un hechizo para que la víctima se fuera consumiendo lentamente, perdiendo la voz y la alegría de vivir. «Doña Francisca, usted va a tener que confiar en mí. Vamos ahora mismo a su casa. Necesito encontrar dónde está escondido ese trabajo», dije levantándome de la silla con determinación. Llegamos a la casa de Regina al final de la tarde. Era una casita sencilla, de ladrillo a la vista, con un pequeño patio. Caminé alrededor de la construcción, sintiendo las energías. Mi mediumnidad estaba a 1000, y pude literalmente sentir dónde estaba enterrada la rana. Era bajo el cuarto de la muchacha, al lado izquierdo de la cama. «Ahí», señalé a un lugar específico. «Caben ahí». Doña Francisca llamó a su marido, don Juan, que llegó con una azada. Después de cavar cerca de medio metro, encontramos un bulto de tela negra amarrado con cinta roja. Dentro había una rana muerta, con la boca cosida con hilo negro, y un papel pequeño con el nombre Regina, escrito con tinta roja. Regina se desmayó al ver aquello. Su madre comenzó a llorar desconsoladamente y sentí una rabia profunda que subía por mi pecho. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel con una muchacha tan joven? Pero fue en ese momento que sucedió algo extraordinario. Al sostener esa rana en mis manos, un recuerdo vino como un tsunami a mi mente. Yo tenía 17 años y estaba pasando por la misma terrible situación que Regina. Cerré los ojos y me transporté mentalmente al año 1980,
cuando aún me llamaba solo Olga María y vivía con mis padres en la pequeña Quixadá, también en Ceará. Era una muchacha delgada, estudiosa, hija de agricultores humildes pero bondadosos. Mi padre, don Antonio, trabajaba en la plantación de maíz y frijoles, y mi madre, doña Conceição, cosía para ganar un dinerito extra para la familia. Siempre fui diferente a las demás muchachas de mi edad. Desde pequeña veía cosas que los otros no veían. Soñaba con eventos que sucedían días después. Sentía presencias que nadie más percibía. Mis padres, siendo personas sencillas y religiosas, pensaban que yo tenía un don de Dios y me animaban a desarrollar esa sensibilidad a través de la oración y la lectura de la Biblia. En la escuela, era la mejor alumna del grupo. Siempre sacaba las mejores calificaciones, participaba en todas las presentaciones y soñaba con ser profesora. Tenía 2 amigos inseparables: Josué, un muchacho tímido pero muy inteligente, y Mariasinha, una chica alegre y extrovertida que siempre me defendía cuando alguien intentaba molestarme. Pero no todo era perfecto. Había una compañera en mi clase llamada Solange que no me soportaba. Era hija del comerciante más rico de la ciudad, siempre iba bien vestida y se creía superior a todos nosotros. Lo que más le molestaba era que yo, siendo nada más hija de agricultor, era más inteligente y querida por los profesores que ella. Solange sentía una envidia enfermiza hacia mí. Se esmeraba en humillarme siempre que podía, diciendo que yo era hechicera por mis visiones, llamándome bruja del monte delante de todos los compañeros. Yo lloraba mucho en casa, pero mis padres siempre me consolaban. «Hija mía», decía doña Conceição peinando mi cabello, «no le hagas caso a esa muchacha envidiosa. Dios te dio un don especial, y quien no entiende siempre va a intentar hacerte pequeña». Josué y Mariasinha también eran mi gran apoyo. Nunca dudaron de mí y siempre me animaron a no esconder mi sensibilidad especial. Cuando cumplí 16 años, conseguí mi primer empleo en la biblioteca municipal. Era un trabajo pequeño, pero me encantaba estar rodeada de libros y además ganaba un dinerito para ayudar en casa. Fue allí donde conocí a Roberto, un joven de 18 años que también trabajaba en la alcaldía. Era guapo, cariñoso, y no le importaban para nada mis rareza, como él cariñosamente llamaba a mi mediumnidad. Roberto y yo comenzamos a salir, y yo estaba en las nubes. Por fin había encontrado a alguien que me amaba exactamente como era. Hacíamos planes de casarnos cuando terminara mis estudios. Pero Solange no podía ver mi felicidad. Ella misma intentó conquistar a Roberto varias veces, pero él no le prestaba atención. Eso la enfureció aún más conmigo. Fue a inicios de 1981 cuando mi vida se volvió un infierno. Comencé a sentir una debilidad terrible, dolores de cabeza constantes y una sensación extraña en la garganta, como si algo estuviera atorado allí. Mi rendimiento en el trabajo decayó, no lograba concentrarme para estudiar y las pesadillas se volvieron insoportables. Roberto estaba muy preocupado. «Olga, tienes que ir al médico. No es normal que estés así», insistía siempre. Fui a 3 médicos distintos, pero ninguno encontró nada malo en mí. Todos los exámenes salían normales, pero yo seguía deteriorándome. En 2 meses perdí 8 kilos. Fue Mariasinha quien primero sospechó. «Olga, ¿y si alguien te hizo algo malo? ¿Sabes, esas cosas de brujería?» Al principio resistí la idea. Mi familia era muy católica y siempre tuvimos miedo de esas cosas del demonio. Pero cuando mi madre vio que realmente no mejoraba, ella misma sugirió buscar ayuda. «Hija, si es cosa de Dios, Él nos mostrará el camino, y si es algo malo, también necesitamos saberlo para librarnos», dijo doña Conceição con sabiduría.
A través de una vecina supimos de Madame Clos, una sanadora famosa que vivía en el pueblo vecino de Quisheramovim. Era una señora negra, de unos 50 años, con el cabello canoso siempre recogido en un moño y una mirada que parecía ver a través del alma de las personas. La casa de Madame Clos estaba al final de una calle de tierra, rodeada de plantas medicinales y flores de todo tipo. Al entrar, sentí una energía diferente, poderosa pero acogedora. La sala era simple, pero tenía imágenes de santos católicos mezclados con otros símbolos que yo no conocía. «Siéntate aquí, niña», dijo señalándome una silla de madera en medio de la sala. «Déjame ver qué está pasando contigo». Madame Clos tomó un vaso de agua y lo puso frente a mí. Luego encendió una vela blanca y se quedó observándome en silencio por unos minutos. De repente negó con la cabeza. «Niña, te han hecho un trabajo pesado, y quien lo hizo te conoce muy bien porque usó algo tuyo para hacer el mal», reveló con absoluta certeza. Mi corazón se aceleró. «¿Pero cómo lo sabe usted? Hija, llevo más de 30 años trabajando con esto. Veo tu energía toda atada, como si tuvieras una cuerda en el cuello», explicó Madame Clos. «¿Tienes alguna enemiga? ¿Alguien que te tiene envidia?» Inmediatamente pensé en Solange, pero aún tenía dudas. ¿Cómo habría conseguido ella algo mío? «Piénsalo bien, niña. Esa persona tomó algo tuyo, un cabello, una prenda de ropa, algo que usaste», insistió la curandera. Entonces recordé. 2 meses antes, mi blusa favorita había desaparecido misteriosamente del tendedero. En su momento pensamos que alguien la había robado, pero no le dimos importancia. Ahora todo tenía sentido. Hay una muchacha en mi escuela que me odia. Y mi blusa desapareció del tendedero hace 2 meses, le conté a Madame Clos. Es ella misma. Y mira, lo que te hicieron es cosa seria. Cosecharon tu nombre en la boca de una rana viva y la enterraron cerca de tu casa. «Si no rompemos esto pronto hasta podrías morir», dijo con una seriedad que me heló la sangre. Mi madre empezó a llorar y sentí que el mundo se desmoronaba. ¿Cómo podía alguien tener tanto odio hacia mí como para querer matarme? «Pero hay solución, niña. Vamos a romper esa brujería hoy mismo», tranquilizó Madame Clos. «Pero tendrás que confiar en mí y hacer exactamente lo que te diga». Me dio una lista de materiales: 7 velas blancas, 3 metros de cinta blanca, sal gruesa, ruda, guiné, espada de San Jorge y una foto mía de niña. «Ahora vamos a tu casa. Necesitamos encontrar dónde está enterrada esa rana», dijo tomando una bolsa grande llena de hierbas y otros objetos. Llegamos a casa al final de la tarde. Madame Clos caminó alrededor de la casa pequeña, murmurando oraciones bajito y haciendo gestos que no comprendía. De repente se detuvo bajo la ventana de mi habitación. Ahí señaló un lugar específico junto al pie de guayaba. «Caben ahí». Mi padre tomó la azada y comenzó a cavar. Después de unos 40 centímetros, encontramos una botella de vidrio enterrada. Dentro había una rana muerta con la boca cosida, un pedazo de mi blusa y un papel con mi nombre completo escrito con lo que parecía ser sangre. Ver aquello fue un choque terrible. Empecé a sentirme muy mal, pero Madame Clos me sostuvo firme. «No puedes desmayarte ahora, niña. Necesito tu energía para romper esto», dijo con firmeza. Ella montó un ritual ahí mismo en el patio. Encendió las 7 velas formando un círculo, colocó las plantas alrededor y me hizo quedar en el centro sosteniendo mi foto de niña. «Ahora vas a repetir todo lo que yo diga, con mucha fe», indicó. Durante más de 1 hora, Madame Clos condujo oraciones, invocaciones y gestos que nunca había visto. Quemó la rana, el papel con mi nombre y el pedazo de blusa, echando todo en una olla de hierro que trajo consigo. El olor era terrible, pero sentía una energía poderosa moviéndose a mi alrededor.
Al final me dio un baño con las hierbas, me hizo tomar un té amargo y me puso un collar de protección en el cuello. Listo, niña. La brujería fue rota, pero ahora tienes que protegerte porque esa persona podría intentar hacerlo de nuevo, advirtió. Los efectos fueron inmediatos. Esa misma noche dormí profundamente por primera vez en meses. Al día siguiente desperté con una vitalidad que no sentía hacía mucho tiempo. Pero lo más increíble sucedió el lunes siguiente, en la escuela. Solange llegó completamente diferente. Estaba pálida, con grandes ojeras, y parecía aterrorizada. Durante el receso se acercó a mí temblando. «Olga, necesito hablar contigo», dijo con la voz entrecortada. Fuimos a un rincón del patio y empezó a llorar desesperadamente. «Hice algo terrible contigo. Mi madre me obligó a pedirte perdón porque cosas muy extrañas están sucediendo en nuestra casa desde ayer», confesó sollozando. Contó que su madre, doña Zenaide, conocía a una mujer que hacía trabajos en el pueblo vecino. Movida por la envidia que sentía de mí, Solange pidió a su madre encargarle un hechizo para perjudicarme. «Solo quería que dejaras de ser mejor que yo en todo. Nunca imaginé que podía matarte», dijo llorando mucho. «¿Pero cómo conseguiste mi blusa?», pregunté aún en shock. «Fui a tu casa cuando no estabas y la tomé del tendedero». «Perdón, Olga. Por favor, perdóname. Desde anoche no paran de aparecer ranas en nuestra casa. Hay ranas en la cocina, el baño, el cuarto. Mi madre dice que es porque el hechizo se nos devolvió». Me quedé unos minutos en silencio, procesando todo aquello. Parte de mí quería gritar, insultar, descargar todo el dolor que había pasado, pero una voz interior, que ahora sé que era mi mediumnidad manifestándose, me dijo que tuviera compasión. «Solange, te perdono», dije finalmente, «pero tienes que prometer que nunca volverás a hacer algo así a nadie». «Lo prometo, juro por Dios que lo prometo», dijo ella aliviada. Desde aquel día mi vida cambió completamente. No solo me curé del hechizo, sino que descubrí que mi sensibilidad mediúmnica se había potenciado tremendamente tras aquella prueba. Empecé a tener visiones más claras, a sentir presencias con más intensidad y, sobre todo, desarrollé la capacidad de identificar trabajos de magia negra en las personas. Madame Clos, notando mi potencial, me invitó a ser su aprendiz. Durante 3 años, los fines de semana, iba a Quicheramovim para aprender con ella sobre hierbas, rituales de protección, rompimiento de hechicerías y desarrollo mediúmnico. «Hija, tienes un don muy grande. Dios te eligió para ayudar a las personas que sufren estas maldades», solía decir Madame Clos durante nuestros estudios. Aprendí que la mediumnidad es un regalo divino que debe usarse solo para el bien. Ella me enseñó la diferencia entre hacer el mal y deshacer el mal que otros hicieron. Me mostró cómo identificar diferentes tipos de trabajos de magia negra, cómo protegerse energéticamente y, sobre todo, cómo tener compasión incluso por quienes nos hacen daño. Mi relación con Roberto se fortaleció aún más. Él quedó fascinado con mi transformación y desarrollo espiritual. Nos casamos a fines de 1983 y él siempre fue mi mayor apoyo en todos los trabajos de caridad que hice a lo largo de mi vida. Josué se volvió profesor, como siempre soñó, y María Siña se casó y se mudó a Fortaleza. Pero mantuvimos contacto todos estos años. Siempre me animaron a usar mis dones para ayudar al prójimo. En cuanto a Solange, nuestra relación cambió por completo. Tras pedir perdón, se volvió una persona diferente. Perdió la arrogancia, se aproximó más a Dios y hasta hoy, 42 años después, tenemos una amistad respetuosa. Se casó, tuvo hijos, y siempre que me encuentra en la calle, no deja de agradecerme por haberla perdonado en aquella época. Años después, cuando me mudé a Canindé tras quedar viuda, decidí dedicarme plenamente al trabajo de curandera.
Construí mi reputación ayudando a personas que sufrían por hechizos, maldiciones, mal de ojo y otros males espirituales. Siempre guiada por las enseñanzas de Madame Clos, que desencarnó en 1995, pero sigue guiándome espiritualmente. Volviendo al presente, al caso de Regina. Después de encontrar la rana con su nombre cosido, llevé a madre e hija de regreso a mi casa. Era necesario actuar rápidamente para romper esa hechicería. Preparé un ritual de limpieza espiritual que aprendí con Madame Clos. Quemé la rana y el papel con el nombre de Regina en una olla de barro, mientras ella se bañaba con hierbas específicas: ruda, guiné, romero, espada de San Jorge y sal gruesa. Durante el ritual, oré intensamente, pidiendo protección a mis guías espirituales e invoqué la energía divina para romper ese trabajo maligno. Regina se sintió cada vez mejor a medida que progresaba el ritual. «Madame Olga, parece que un peso se está yendo de mis hombros», dijo ella durante el baño de hierbas. Al final, le di un collar de protección hecho con cristales y hierbas consagradas, además de un frasco con agua fluidificada para tomar durante 7 días. Los resultados fueron impresionantes. En una semana, Regina había recuperado por completo la voz. Volvió a cantar en el coro de la iglesia y su peso se estabilizó. La familia quedó eternamente agradecida. Pero lo más interesante fue lo que pasó con Joana, la joven que había encargado el hechizo. 3 días después de romper el trabajo, doña Francisca me buscó de nuevo. «Madame Olga, usted no lo va a creer. Joana vino a nuestra puerta a pedirle perdón a Regina. Estaba llorando mucho, diciendo que cosas extrañas le estaban pasando desde que hicieron el hechizo». Según el relato, la joven estaba sufriendo terribles pesadillas, aparición de ranas en su casa y una sensación constante de angustia. Su madre, Cefa, conocida en la ciudad por hacer trabajos de magia negra, había orientado a su hija a pedir perdón para romper la energía negativa que había regresado a ellas. Aconsejé a Regina que perdonara a la muchacha, le conté a doña Francisca. El perdón es la mayor protección que existe contra cualquier maldad. Regina, siguiendo mi consejo, perdonó sinceramente a Joana. Y algo maravilloso sucedió. Se volvieron amigas. Juana comprendió que su envidia era infundada y que Regina, en realidad, era una persona buena y generosa. Hoy, 5 años después de aquel episodio, Regina estudia pedagogía en la universidad, sigue cantando en el coro de la iglesia y se casó con Marcos, el novio por el que comenzó toda la confusión. Joana fue madrina en su boda. Esta historia me hizo reflexionar profundamente sobre mi propio camino. Percibo que mi experiencia con la hechicería en la adolescencia no fue solo un sufrimiento por el que pasé, sino una preparación divina para que pudiera ayudar a otras personas que atraviesan lo mismo. Hoy, a los 62 años, sigo recibiendo personas desesperadas en mi casa. Ya he roto cientos de hechicerías, protegido familias enteras de trabajos de magia negra y, sobre todo, enseñado sobre el poder del perdón y la compasión. Cada caso que atiendo me recuerda que el mal existe, pero el bien siempre es más fuerte. La envidia, los celos y la venganza son sentimientos que primero envenenan a quienes los sienten. Por eso siempre oriento a las personas a protegerse energéticamente, pero principalmente a perdonar a sus enemigos. Aprendí con Madame Clos que nuestros dones mediúmnicos son una responsabilidad sagrada. No podemos usar nuestros poderes para hacer daño a nadie, ni siquiera cuando somos provocados. Nuestra misión es deshacer el mal, proteger a los inocentes y enseñar sobre el amor incondicional. Roberto me acompañó en este camino hasta sus últimos días. Él desencarnó hace 3 años, pero sigue guiándome espiritualmente. Siento su presencia cada vez que necesito orientación para casos más difíciles.
Mis viejos amigos, Josué y María Siña, siguen siendo mi red de apoyo emocional. Josué se jubiló de la educación y frecuentemente me visita para conversar sobre espiritualidad. María Siña, aunque vive en Fortaleza, nunca deja de llamarme en los momentos importantes. Incluso Solange, mi antigua enemiga, se volvió una amiga querida. Hoy trabaja como voluntaria en la iglesia y frecuentemente me busca cuando alguien de la familia necesita orientación espiritual. Hoy mi casa es conocida en toda la región como un lugar de cura y protección. Las paredes están cubiertas de cartas de agradecimiento de personas que he ayudado a lo largo de los años. Tengo un jardín lleno de plantas medicinales que cultivo con cariño y un altar donde rezo a diario por mis consultantes. Lo que más me gratifica es saber que, además de romper hechicerías, siembro semillas de perdón y transformación en los corazones de las personas. Muchas veces, quien llega buscando venganza sale de aquí llevando una lección de compasión. Recientemente, una joven me buscó queriendo que hiciera un trabajo para perjudicar a una rival amorosa. Me senté con ella y le conté mi historia. Le expliqué las consecuencias de la venganza y al final salió decidida a conquistar su amor con bondad y no con maldad. Madame Olga, usted me hizo ver que yo me estaba volviendo igual que la persona que odiaba, me dijo al despedirse. Esos son los momentos que más me conmueven, cuando logro transformar odio en amor, envidia en admiración, venganza en perdón. Mirando hacia atrás, puedo decir que aquel hechizo que sufrí a los 17 años fue paradójicamente lo mejor que me pasó. Me hizo descubrir mi verdadera vocación, desarrollar mis dones mediúmnicos y, sobre todo, aprender sobre la fuerza transformadora del perdón. Hoy sé que Dios permite que pasemos por ciertas pruebas no para castigarnos, sino para prepararnos para misiones más grandes. Mi misión es ser un instrumento de curación y protección para quienes sufren por maldades espirituales. Si tú que estás leyendo esta historia estás pasando por algo parecido, debes saber que siempre hay una solución. Busca ayuda de personas serias y experimentadas. Protégete energéticamente, pero sobre todo, no dejes que el odio llene tu corazón. Perdonar no significa que estés de acuerdo con lo que te hicieron. Significa que eliges no cargar con el veneno del rencor dentro de ti. Y esa elección, además de liberarte espiritualmente, es la mayor protección que existe contra cualquier maldad. Agradezco a Dios todos los días por haberme permitido transformar dolor en sanación, sufrimiento en sabiduría y miedo en fe. Y continuaré hasta mis últimos días usando mis dones para proteger a los inocentes y enseñar sobre el poder transformador del amor. Que Dios bendiga a todos los que llegaron al final de esta historia y que ella pueda inspirar a más personas a elegir el camino de la luz, incluso cuando la oscuridad parezca más fuerte. Mi nombre es Ricardo. Tengo 34 años y durante mucho tiempo llevé una amargura que parecía imposible de superar. Hoy, años después, finalmente puedo contar esta historia que cambió completamente mi vida. Una historia sobre injusticia, sufrimiento, pero también sobre cómo la brujería puede traer una justicia que el mundo corporativo nunca me daría. Crecí en São Tomé, interior de Paraná, en una familia sencilla pero llena de amor. Mi padre, Joaquim, trabajaba como obrero metalúrgico en Vale, y mi madre, Aparecida, cosía por encargo. Éramos una familia trabajadora, honrada, que siempre creyó que con esfuerzo y dedicación se logra todo en la vida. Mis padres me criaron con valores sólidos: nunca mentir, siempre ayudar al prójimo y trabajar con honestidad. Esas lecciones me acompañaron a lo largo de toda mi trayectoria. En la escuela yo era ese niño estudioso, responsable, pero también tímido.
No era el más popular de la clase, pero tenía dos amigos que se volvieron fundamentales en mi vida: Bruno y Amanda. Bruno era extrovertido, siempre me animaba a salir de mi zona de confort, mientras Amanda era la intelectual del grupo, siempre ayudándome con los estudios y enseñándome a ser más seguro de mí mismo. Ellos fueron mis pilares durante toda la adolescencia. Recuerdo una situación específica en la secundaria que marcó mucho mi personalidad. Había un profesor de matemáticas, el señor Antonio, que siempre me humillaba delante de toda la clase. Yo era bueno en matemáticas, pero él parecía disfrutar haciéndome pasar vergüenza. «Ricardo, no vas a lograr nada en la vida si sigues siendo ese chico inseguro», decía mientras todos se reían. Esas palabras me herían profundamente, creando una herida que llevaría por años. Bruno siempre me defendía. «Ese tipo es un frustrado, Ricardo. No le hagas caso». Amanda, por su parte, me ayudaba a estudiar aún más, probándome que yo era capaz. «Eres más inteligente que la mayoría de la clase. No dejes que ese hombre destruya tu autoestima». Sin ellos, probablemente habría renunciado a los estudios. En casa, mi familia siempre fue mi refugio seguro. Mi madre notaba cuando yo llegaba triste de la escuela. «Hijo, las personas que te lastiman generalmente están heridas por dentro. Sigue siendo quien eres», me decía mientras me preparaba mi merienda favorita. Mi padre, hombre de pocas palabras, me enseñaba a través de su ejemplo. Trabajaba duro, trataba a todos con respeto y nunca se dejaba abatir por las dificultades. Al terminar la secundaria, decidí estudiar administración en la Universidad Federal de Ouro Preto. Fue un periodo de gran crecimiento personal. Lejos de los traumas de la adolescencia, logré destacar académicamente y desarrollar habilidades de liderazgo. Bruno estudió ingeniería en la misma ciudad, así que seguimos cercanos, mientras Amanda se fue a Belo Horizonte a estudiar psicología. Nuestra amistad permaneció sólida incluso a distancia. En la universidad conocí profesores inspiradores que me ayudaron a creer en mi potencial. El profesor Carlos, de Recursos Humanos, siempre decía: «Ricardo, tienes una sensibilidad diferente para tratar con las personas. Eso es un don raro en el mundo corporativo». Esas palabras sanaron muchas heridas dejadas por el señor Antonio. Me gradué con buenas notas y pronto conseguí mi primera oportunidad profesional en Belo Horizonte, en una empresa mediana llamada Conecta Soluciones. Era una consultora empresarial que ofrecía servicios a varias industrias de la región. Fui contratado como analista de recursos humanos con un salario que consideraba excelente para alguien recién graduado. En los primeros meses, todo parecía perfecto. La empresa tenía un ambiente aparentemente moderno, con salas de vidrio, decoración contemporánea y un discurso de valorización de los empleados. Mi supervisor directo era un hombre llamado Fernando Augusto Silva, de 45 años, que al principio se mostró acogedor y servicial. Tenía una sonrisa fácil, hablaba sobre la importancia del trabajo en equipo y parecía ser el tipo de líder que yo admiraría. Fernando estaba casado, vivía en un barrio exclusivo de la ciudad, conducía un auto importado y siempre hablaba sobre sus vacaciones en el extranjero. Tenía una postura imponente, usaba trajes caros y relojes de marca. Para mí, que venía de una familia sencilla del interior, él representaba el éxito profesional que yo aspiraba a alcanzar. Durante el primer año, desarrollé varios proyectos importantes para la empresa. Creé un sistema de evaluación de desempeño que aumentó la productividad en un 15%. Implementé un programa de capacitación que redujo la rotación en un 20% y desarrollé políticas de bienestar que fueron elogiadas hasta por la directiva. Fernando siempre recibía el crédito por mis proyectos, pero no me importaba. Creía que así funcionaba el mundo corporativo. Fue en ese periodo que conocí a Mariana,
una analista financiera que trabajaba en el departamento de al lado. Ella tenía 28 años, cabello castaño ondulado, ojos verdes expresivos y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Mariana era inteligente, graciosa y veía el mundo de una forma única. Empezamos como amigos, almorzando juntos en la empresa, conversando sobre proyectos y sueños. Nuestra amistad evolucionó naturalmente hacia algo más profundo. Mariana veía mi potencial de una manera que ni yo mismo podía ver. Ricardo, eres brillante. Un día vas a tener tu propia empresa, me decía durante nuestros encuentros los fines de semana. Se volvió mi confidente, mi pareja y mi gran amor. Fue Mariana quien primero notó que algo estaba raro en el comportamiento de Fernando hacia mí. Él se está apropiando de todas tus ideas, Ricardo. Eso no está bien, me advertía. Yo, ingenuo y confiado, siempre defendía a mi jefe. Es mi superior, Mari. Es normal que él presente los proyectos a la directiva. Las cosas empezaron a cambiar drásticamente en el segundo año. Fernando comenzó a cuestionar todo lo que hacía, criticaba mis informes delante de otros compañeros y empezó a excluirme de reuniones importantes. Noté que estaba construyendo una narrativa negativa sobre mi desempeño, pero no entendía el motivo. El detonante fue cuando desarrollé un proyecto revolucionario de reestructuración organizacional que podría ahorrar más de 200,000 reales anuales a la empresa. Trabajé durante 3 meses, investigando, creando hojas de cálculo detalladas, haciendo simulaciones y preparando una presentación impecable. Cuando le entregué el proyecto a Fernando, vi sus ojos brillar con ambición. Una semana después, Fernando presentó su proyecto a la directiva. No solo robó mi idea, sino que además cambió algunos detalles para que pareciera creación exclusivamente suya. El proyecto fue aprobado. Fernando recibió un ascenso y un aumento sustancial, mientras yo permanecí en la misma posición sin siquiera ser mencionado. Confronté a Fernando al día siguiente. Fernando, ese proyecto era mío, tú lo sabes. Me miró con una sonrisa cínica y respondió, Ricardo, tú trabajas para mí. Todo lo que produces aquí me pertenece por derecho. Aprende cómo funciona el mundo. Su frialdad me dejó perplejo. En ese momento, me di cuenta de que había sido engañado todo ese tiempo. La situación empeoró radicalmente en las semanas siguientes. Fernando comenzó a sobrecargarme con tareas imposibles, imponía plazos irreales y luego me criticaba públicamente cuando no podía cumplirlos. Saboteaba mis proyectos, alteraba datos en hojas de cálculo que había preparado y luego me acusaba de incompetencia durante las reuniones. Ricardo está claramente perdiendo el enfoque, decía a otros gerentes, mientras yo estaba presente. Tal vez no sea adecuado para este nivel de responsabilidad. Estas humillaciones públicas me destruían emocionalmente. Empecé a tener insomnio, perdí el apetito y desarrollé una ansiedad constante que afectaba todos los aspectos de mi vida. Mariana notó mi deterioro emocional. Debes denunciar esto a Recursos Humanos, Ricardo. Lo que él está haciendo es acoso laboral. Traté de seguir su consejo, pero descubrí que Fernando tenía aliados estratégicos en la empresa. Cuando busqué a la directora de Recursos Humanos, ella me dijo, Fernando es uno de nuestros mejores gerentes. Tal vez necesitas mejorar tu desempeño y aceptar retroalimentación constructiva. Bruno, que ahora trabajaba como ingeniero en una empresa minera, llamaba frecuentemente para apoyarme. Amigo, ese tipo te está destruyendo psicológicamente. Tienes que salir de esa empresa. Amanda, quien se graduó en psicología, me ofrecía apoyo terapéutico a distancia. Ricardo, reconoce las señales. Esto no es sobre tu competencia, es sobre su carácter destructivo. Mis padres, aunque no comprendían completamente la complejidad del ambiente corporativo, me brindaban apoyo emocional constante. Hijo, siempre fuiste un muchacho trabajador y honesto.
No dejes que nadie te convenza de lo contrario, me decía mi madre en nuestras llamadas semanales. La gota que derramó el vaso llegó en el tercer año. Fernando había planeado despedirme, pero necesitaba una justificación plausible. Creó una situación tramposa. Me dio acceso a información confidencial sobre un cliente importante. Luego alegó que yo había filtrado esos datos a la competencia. Era una acusación totalmente falsa, pero él tenía pruebas fabricadas para apoyar su versión. Recuerdo perfectamente ese día fatídico. 15 de marzo de 2023, un miércoles lluvioso. Fernando me llamó a su oficina junto a la directora de Recursos Humanos y el director general. Ricardo, descubrimos que violaste nuestra política de confidencialidad, filtrando información estratégica a empresas competidoras, dijo, fingiendo tristeza y decepción. Intenté defenderme, explicar que nunca había hecho eso, mostrar pruebas de mi integridad, pero ellos ya habían decidido mi destino. La decisión está tomada, Ricardo. Tu despido por justa causa será efectivo inmediatamente, dijo el director general, evitando mirar a mis ojos. Despido por justa causa. Esas palabras resonaron en mi mente como una pesadilla. Significaba que perdería todos los derechos laborales, que quedaría manchado en el mercado y tendría enormes dificultades para conseguir un nuevo empleo. Fernando había destruido no solo mi presente, sino también mi futuro profesional. Mientras recogía mis cosas personales bajo la mirada curiosa y lastimosa de los compañeros, sentí una mezcla de humillación, rabia y desesperación que nunca había experimentado. 3 años de mi vida, mi talento, mi dedicación, todo había sido usado y descartado por un hombre sin escrúpulos. Mariana me esperaba en el estacionamiento, llorando. «Esto es injusto, Ricardo. Todo el mundo sabe que eres íntegro», me dijo, abrazándome. En ese momento sentí que había perdido todo, mi empleo, mi reputación, mi autoestima y posiblemente mi carrera. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Busqué trabajo incansablemente, pero el despido por justa causa me cerraba todas las puertas. Los reclutadores me miraban con desconfianza cuando veían mi historial. ¿Por qué te despidieron por justa causa? Siempre era la primera pregunta, y no había respuesta satisfactoria que pudiera dar. Mi situación financiera se deterioró rápidamente. Tuve que mudarme a un apartamento más pequeño, recortar gastos superfluos y pedir ayuda económica a mis padres, lo que me llenaba de vergüenza. «No te preocupes, hijo, para eso está la familia», decía mi padre, pero yo me sentía un completo fracaso. Mariana permaneció a mi lado durante todo ese periodo oscuro, incluso cuando yo me volví una persona amarga y desesperada. «Lo vas a superar, Ricardo. Conozco tu carácter», repetía, incluso en mis momentos más oscuros de autodepreciación. Fue durante ese periodo que desarrollé una depresión profunda. Pasaba días enteros acostado, sin ganas de salir de casa, rumiando la injusticia que había sufrido. Amanda me ofreció sesiones de terapia gratis por videoconferencia, lo que me ayudó a no rendirme completamente. Pero la herida emocional parecía imposible de curar. Bruno venía a visitarme siempre que podía, trayendo cervezas y tratando de distraerme con historias divertidas de su trabajo. «Amigo, eres joven, talentoso e íntegro. Ese Fernando va a pagar por todo lo que hizo», decía, con una convicción que yo no podía sentir. Después de 8 meses desempleado, empecé a considerar alternativas desesperadas. Fue entonces cuando mi madre sugirió algo que cambiaría completamente el rumbo de mi historia. Durante una llamada telefónica dijo: «Hijo, aquí en São Tomé hay una mujer, doña Sebastiana, que resuelve situaciones difíciles. Mucha gente ya la ha buscado cuando la justicia común no funcionó». Al principio rechacé la idea. Yo era una persona racional, formado en una universidad federal,
No creía en esas cosas, pero tras 2 semanas más de rechazos en entrevistas de trabajo, empecé a considerar la posibilidad. ¿Y si existía una forma de hacer que Fernando pagara por lo que me hizo? Mariana, sorprendentemente, apoyó mi decisión. Ricardo, intentaste todos los caminos legales. Si existe algo que pueda traer justicia para tu situación, tal vez valga la pena intentarlo. Su aprobación fue clave para que tuviera el valor de dar ese paso. Viajé a São Tomé una tarde de sábado, diciéndoles a mis padres que solo iba de visita. Doña Sebastiana vivía en una casa sencilla en el barrio São Pedro, una construcción antigua con un jardín lleno de plantas que nunca había visto. La casa tenía un olor fuerte a hierbas e incienso que impregnaba todo el ambiente. Doña Sebastiana era una mujer de aproximadamente 70 años, cabello gris recogido en un moño, vestida con un vestido azul marino sencillo. Sus ojos marrones transmitían una sabiduría ancestral, como si pudiera ver a través del alma de las personas. Cuando me vio en la puerta sonrió como si ya me esperase. «Tú eres el hijo de Aparecida, ¿verdad? Ella me contó sobre tu situación», dijo, invitándome a entrar. La sala estaba decorada con imágenes de cristales de varios tamaños y colores, y estantes llenos de frascos con hierbas que no podía identificar. Nos sentamos en una mesa de madera rústica, y le conté toda mi historia con Fernando, desde el principio hasta el despido injusto. Doña Sebastiana me escuchó en silencio, moviendo la cabeza en algunos momentos, como si comprendiera perfectamente la situación. Cuando terminé, guardó unos minutos de silencio, como si estuviera analizando mi energía. «Fernando es un hombre consumido por la envidia y la ambición desmedida», dijo finalmente. «Él ve el talento de los demás y necesita destruirlos para sentirse superior. Fuiste solo una víctima más en su camino destructivo». Sus palabras me tocaron profundamente, pues describían exactamente lo que yo había sentido, pero no podía expresar. «¿Qué quieres, Ricardo? ¿Venganza o justicia?», preguntó, mirándome fijamente. La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé por unos minutos antes de responder. «Quiero justicia. Quiero que él sienta en carne propia lo que me hizo. Quiero que experimente la desesperación, la humillación y el desamparo que yo sentí». Doña Sebastiana asintió lentamente. «La justicia puede hacerse, pero tienes que entender que jugar con energías tiene consecuencias. ¿Estás preparado para asumir esa responsabilidad?». Sin dudarlo, respondí que sí. En ese momento, mi sed de justicia era mayor que cualquier temor moral. Ella me explicó que haría un trabajo para que Fernando experimentara el mismo sufrimiento que me causó, pero de forma amplificada. Perderá todo lo que consiguió a costa de los demás: el empleo, la reputación, la estabilidad financiera y la paz interior, dijo. Pero también creará una oportunidad para que recuperes tu posición en la vida. El ritual sería complejo y necesitaría algunos ingredientes específicos. Doña Sebastiana me entregó una lista: una foto de Fernando, algún objeto personal de él, tierra del lugar donde nació, algunas hierbas que ella me proporcionaría y, sobre todo, algo que hubiera tocado directamente durante el periodo en que trabajamos juntos. Algunos de estos elementos los mantendré en secreto para no comprometerte ni influenciar a otras personas que puedan intentar algo similar, dijo misteriosamente. Pero el objeto personal de él será fundamental para conectar la energía del trabajo directamente a él. Conseguir la foto de Fernando fue fácil. Saqué una del sitio web de la empresa. El desafío sería obtener algo personal de él. Recordé que siempre dejaba plumas personalizadas en su escritorio, plumas costosas con su nombre grabado. Durante mi última semana en la empresa, antes del despido, logré tomar una de esas plumas cuando él salió a una reunión.
Volví a la casa de doña Sebastiana un martes por la noche. Ella había preparado un ambiente especial en el patio, un círculo hecho con sal gruesa, velas rojas y negras dispuestas en puntos específicos y un altar improvisado con varios elementos que no podía identificar completamente. El trabajo se hará durante la luna menguante, cuando las energías de reducción y ruptura están más fuertes, me explicó. Colocó la foto de Fernando en el centro del círculo, puso la pluma sobre ella y empezó a esparcir las hierbas alrededor mientras murmuraba palabras en una lengua que no entendía. El ritual duró aproximadamente 2 horas. Doña Sebastiana encendió las velas en un orden específico, vertió aceites perfumados sobre la foto y la pluma y siguió recitando palabras que parecían tener un poder ancestral. En determinados momentos sentí el aire a nuestro alrededor volverse más denso, como si una energía invisible se concentrara en ese lugar. «Ahora tienes que verbalizar tu intención», me dijo. Respiré hondo y hablé con toda la convicción que pude reunir. «Que Fernando Augusto Silva experimente todo el sufrimiento que me causó, que pierda todo lo que consiguió a través de la mentira y la traición, que sienta en carne propia la injusticia, la humillación y la desesperación que me hizo sentir». Doña Sebastiana concluyó el ritual quemando la foto y la pluma en una pequeña hoguera mientras las cenizas se esparcían por el viento de la noche. «Está hecho», dijo simplemente. «Los resultados aparecerán gradualmente en las próximas semanas. Pero recuerda, lo que siembras, cosechas. Usa esta oportunidad para reconstruir tu vida de manera positiva». Pagué por sus servicios y volví a Belo Horizonte con una extraña sensación de alivio mezclada con aprensión. Parte de mí se sentía culpable por haber recurrido a métodos no convencionales, pero otra parte sentía que finalmente había tomado una actitud activa frente a la injusticia que había sufrido. 3 semanas después, Mariana me llamó eufórica. «Ricardo, no vas a creer lo que le pasó a Fernando». Contó que había sido atrapado por la auditoría interna intentando transferir fondos de la empresa a cuentas personales. Al parecer, llevaba meses desviando dinero, usando esquemas complejos que fueron descubiertos durante una auditoría rutinaria. La noticia se esparció rápidamente en la empresa. Fernando fue despedido por justa causa ese mismo día, perdiendo todos los derechos laborales y aún enfrentando un proceso penal por apropiación indebida. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Experimentaría exactamente lo que me había hecho pasar. Pero los efectos no terminaron allí. En las semanas siguientes, supe por ex colegas que Fernando estaba teniendo dificultades para conseguir un nuevo empleo. Su reputación en el mercado había sido destruida y las empresas de la región sabían de su implicación en desvío de recursos. Estaba experimentando la misma desesperanza que yo sentí meses antes. Mariana también me contó que el proyecto que Fernando me había robado estaba siendo reexaminado por la nueva gestión. Descubrieron que el proyecto original era tuyo, Ricardo. Hay rumores de que podrían buscarte para recontratarte, dijo, casi sin poder contener la emoción. De hecho, 2 meses después de la caída de Fernando, recibí una llamada de la propia directora de Recursos Humanos que había participado en mi despido. «Ricardo, queremos hablar contigo sobre una oportunidad en la empresa. Descubrimos algunas irregularidades en tu proceso de despido anterior», dijo, con un tono completamente diferente al de antes. La reunión fue incómoda para ellos y liberadora para mí. La nueva gestión había descubierto no solo los desvíos financieros de Fernando, sino también sus prácticas de acoso laboral y apropiación indebida de proyectos. «Queremos ofrecerte reintegración en la empresa, con ascenso al cargo de coordinador y una compensación financiera por los daños causados», ofreció el director general.
Acepté la propuesta, no solo por el aspecto financiero, sino por la sensación de justicia que representaba. Mi reputación había sido restaurada. Mis colegas me recibieron con genuina alegría y finalmente podía reconstruir mi carrera sobre bases sólidas. Mariana y yo celebramos este giro en nuestras vidas. Nuestra relación se había fortalecido durante el periodo difícil y ahora podíamos hacer planes para el futuro con más seguridad. Te mereces todo lo bueno que está pasando, me dijo durante una cena romántica para celebrar mi regreso al trabajo. Bruno y Amanda se pusieron eufóricos cuando les conté las novedades. Amigo, siempre supe que se haría justicia de alguna manera, dijo Bruno en una llamada. Amanda, con su formación en psicología, observó: a veces el universo tiene formas propias de restaurar el equilibrio. Lo importante es que no perdiste tu esencia durante este proceso. Mis padres se sintieron aliviados y orgullosos. Siempre supimos que eres un hombre de carácter, hijo. Las personas malas eventualmente se destruyen solas, dijo mi padre, con su sabiduría sencilla pero profunda. Mi madre, que sabía de mi encuentro con doña Sebastiana, solo sonrió misteriosamente. Las cosas suceden en el momento adecuado. En mi nueva posición, implementé políticas rigurosas contra el acoso laboral y creé canales seguros para que los empleados pudieran denunciar irregularidades. Quería asegurarme de que nadie pasara por lo que yo pasé. Mi departamento se volvió referencia en la empresa y recibí reconocimiento incluso de la matriz nacional. Sin embargo, la historia no termina con mi ascenso profesional. 2 años después de los acontecimientos, tuve un encuentro inesperado que cambiaría mi perspectiva sobre toda esta experiencia. Estaba en una fila de banco cuando reconocí la figura cabizbaja frente a mí. Fernando. Había envejecido visiblemente, perdido peso, y su ropa ya no tenía esa sofisticación de antes. Cuando se giró y me vio, sus ojos mostraron una mezcla de vergüenza, miedo y arrepentimiento que me sorprendió. Ricardo, dijo en voz baja, como si no supiese si debía saludarme o salir corriendo. Decidí hablar con él. Fuimos a una plaza cercana y nos sentamos en un banco bajo un árbol frondoso. Fernando empezó a hablar y noté que era una persona completamente diferente a la que me había perseguido años antes. Ricardo, necesito pedirte perdón por lo que te hice. No hay justificación para mi comportamiento, dijo, con una sinceridad que me sorprendió. Contó que tras perder el empleo, atravesó una grave crisis financiera. Perdió la casa, el auto, y su esposa pidió el divorcio al descubrir no solo los desvíos, sino toda la red de mentiras que había construido a lo largo de los años. Lo perdí todo, Ricardo, y lo peor es que lo perdí porque lo merecía, admitió. Pasé los últimos 2 años haciendo terapia, intentando entender por qué destruía a las personas a mi alrededor, continuó. Descubrí que siempre fui movido por la envidia y la inseguridad. Cuando veía a alguien talentoso como tú, mi instinto era destruir, porque no podía aceptar que otras personas pudieran ser mejores que yo. Fernando me contó que ahora trabajaba como vendedor en una pequeña tienda, ganando el salario mínimo y que había encontrado paz en esa vida sencilla. Por primera vez en mi vida estoy durmiendo tranquilo por las noches. Ya no necesito mentir, engañar, ni destruir a nadie para sentirme importante, dijo. Sus palabras me tocaron profundamente. Noté que el hombre delante de mí ya no era el antagonista cruel que había arruinado mi vida, sino una persona que había pasado por su propio proceso de destrucción y reconstrucción. Fernando, te perdono, dije, y esas palabras salieron naturalmente de mi corazón. Lloró al escuchar mi perdón. No merezco esto, Ricardo. Eres una persona mucho mejor de lo que imaginaba, dijo entre lágrimas.
Hablamos durante más de una hora y cuando nos despedimos sentí una ligereza que no experimentaba hacía años. El perdón no fue solo un regalo para él, sino principalmente una liberación para mí. Hoy, 5 años después de toda esta experiencia, puedo mirar atrás con una perspectiva completamente diferente. Soy coordinador general de recursos humanos en una empresa aún más grande. Mariana y yo nos casamos hace 2 años y esperamos nuestro primer hijo. Bruno se convirtió en ingeniero jefe en su empresa y Amanda abrió su propia clínica de psicología. Mis padres siguen siendo mi pilar emocional, orgullosos del hombre que me he convertido a través de las adversidades. Doña Sebastiana sigue ayudando a personas en situaciones desesperadas y cada vez que visito São Tomé paso por su casa para agradecerle. Aprendiste la lección más importante, me dijo en la última visita. La verdadera justicia viene acompañada del perdón. Sobre el uso de la brujería todavía tengo sentimientos encontrados. Por un lado, reconozco que recurrí a métodos cuestionables movido por la desesperación y la sed de justicia. Por otro, creo que Fernando necesitaba pasar por esa experiencia para transformarse en la mejor persona que se volvió. A veces, el universo usa caminos misteriosos para restablecer el equilibrio y promover el crecimiento de todos los involucrados. Aprendí que la vida es un ciclo constante de siembra y cosecha. Fernando sembró crueldad y cosechó sufrimiento, pero también tuvo la oportunidad de sembrar humildad y cosechar paz interior. Yo sembré dedicación e integridad, y aunque atravesé un periodo de sufrimiento injusto, coseché reconocimiento y éxito duradero. La experiencia me enseñó la importancia de tener una red de apoyo sólida. Sin Mariana, Bruno, Amanda y mi familia, probablemente no habría superado ese periodo tan oscuro. También aprendí que la injusticia es temporal, pero el carácter es permanente. Mantener mi integridad incluso en los momentos más difíciles fue fundamental para mi recuperación. Hoy trabajo activamente para crear ambientes de trabajo más justos y humanos. Implemento políticas de protección contra el acoso laboral. Promuevo la diversidad y la inclusión y siempre doy el crédito adecuado a los empleados por sus proyectos e ideas. Quiero que mi experiencia sirva para proteger a otros profesionales de situaciones similares. Para quien lea esta historia, dejo algunas reflexiones. La justicia no siempre llega por los caminos que esperamos, pero eventualmente se manifiesta. El perdón no es señal de debilidad, sino una muestra de fuerza y madurez emocional. Y sobre todo, por más difícil que sea una situación, siempre existe una oportunidad de crecimiento y transformación al otro lado. Si estás pasando por una situación de injusticia en el trabajo o en cualquier área de la vida, no te rindas. Busca apoyo en las personas que te aman. Mantén tu integridad incluso cuando otros no mantienen la suya y cree que vendrán días mejores. A veces, nuestra mayor caída prepara el terreno para nuestro mayor ascenso. Comparte tu historia en los comentarios si has pasado por algo similar. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están enfrentando momentos difíciles. Y recuerda, la vida tiene una forma misteriosa de recompensar la persistencia y la integridad, incluso cuando todo parece perdido.